Bien, ya estamos de vuelta en esta emisión en directo y como le anticipamos, Alejandra Martínez ya nos tiene completa la información con imágenes y declaraciones. Lo más importante que ocurre a esta hora en el mundo, compañera, así que por favor, adelante. Gracias, William. Para mí es un gusto poderles informar del acontecer internacional e iniciamos con estas noticias y es que varias personas resultaron heridas luego que un avión de la compañía Dynamic Airways se incendiara en el aeropuerto internacional de North Lauderdale, informaron las autoridades. Entre 10 a 15 personas fueron llevadas al hospital, informó el vocero de la oficina del sheriff de Broadway. El aeropuerto está temporalmente cerrado debido al incidente, según las autoridades. Comenzó en uno de los motores de la aeronave Boeing 767 y según las cadenas de televisión, el avión que se disponía a despegar iban 101 pasajeros a bordo que tenía como destino Venezuela. El avión habría despegado de la pista minutos antes de este siniestro. En la emisión de las 6:09 de la noche le tendremos más detalles de este incidente. Pero en otro tema, un grupo de mujeres protestó en La Paz portando los restos de Edwin Maniani, un hombre que resultó muerto el pasado fin de semana en choques entre mineros y residentes en el norte de Bolivia. Estas mujeres aymara llevan en un ataúd los restos de Edwin Mamani, el manifestante que murió el pasado fin de semana en enfrentamientos entre mineros y residentes locales cerca del pueblo de Coroico, en el norte de Bolivia. El incidente tuvo lugar cuando cerca de 40 residentes bolivianos y peruanos irrumpieron en la mina para expulsar a miembros de la cooperativa que trabajaban ahí. Según portavoces del gobierno, en el choque se usaron armas de fuego e incluso dinamita. Los conflictos entre trabajadores independientes y miembros de cooperativas, entre cooperativas y funcionarios o entre cooperativas y residentes cerca de yacimientos se han convertido en algo común en Bolivia. En agosto pasado, un policía murió cuando trataba de desalojar una mina operada por una cooperativa. Sergio Massa, tercero en la primera vuelta presidencial en Argentina, evitó apoyar abiertamente a alguno de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral por la presidencia del país, pero reclamó un cambio que recoja sus propuestas y la ruptura con el kirchnerismo. Y nosotros lo que tenemos es la obligación de defender aquellos sueños por los cuales nos elegimos. Pero no tenemos ninguna duda de que la gran mayoría de los argentinos ya eligió por un cambio. Massa acabó tercero en la primera vuelta electoral con 21% del escrutinio. Más de 5 millones de personas lo votaron. Un electorado que será clave en la definición del balotaje entre Daniel Scioli, apoyado por las fuerzas del oficialismo, y el conservador Mauricio Macri, del Frente Cambiemos. La segunda vuelta se realizará el próximo 22 de noviembre. Y la Corte Suprema de Justicia mexicana pospuso para la próxima semana la discusión sobre el consumo de marihuana con fines recreativos. Los miembros del máximo tribunal requieren más tiempo para analizar el caso. El tema fue incluido en la agenda de la Corte por iniciativa de un club de ciudadanos que busca convertirse en el primero en fumar cannabis legalmente en México. La discusión genera gran interés en un país fuertemente afectado por la violencia relacionada con el narcotráfico. Desde nuestro punto de vista, México se ha tardado y esa demora ha llevado a que haya miles de muertos en las calles, cientos de miles de familias sufriendo porque tienen personas desaparecidas, porque tienen personas muertas, porque tienen personas enfermas que no pueden ser atendidas simplemente porque las autoridades, porque los legisladores no han tenido la capacidad y la altura de miras para regular la cannabis para el beneficio de la sociedad. Iniciativas favorables al uso de la marihuana fueron presentadas en el pasado ante la Cámara de Diputados y organismos del Ejecutivo, pero nunca prosperaron. Tras una lucha en tribunales, una comisión de abogados que representa a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante logró llevar a la Corte Suprema la revisión de un amparo. El presidente Enrique Peña Nieto se ha opuesto públicamente a la legalización de estupefacientes. En América Latina, Uruguay legalizó la venta y distribución de marihuana en 2013 y Chile dio un paso en este sentido en julio de este año. La organización ecologista Greenpeace advirtió que un gigantesco incendio forestal en el Amazonas amenaza a pueblos indígenas, entre ellos una comunidad aislada en la selva y sin contacto con el mundo exterior. Las llamas arden desde hace más de 2 meses en los principales territorios indígenas del estado de Maranhão, al noreste de Brasil.
esse fogo está aí sem controle. El fuego no está controlado. Pueblos y casas han estado ardiendo y ahora el fuego amenaza al pueblo Aguaguayá, que vive cerca, en el corazón de la selva. Aguaguayá, que vive aquí próximo, aquí no corazón da mata. Bomberos brasileños operan en la zona con el apoyo de refuerzos llegados de Chile y colaboradores indígenas. El fuego ya destruyó 190.000 hectáreas de las 413.000 que conforman el territorio del reservorio de Arariboya. Es el equivalente a 190.000 campos de fútbol, el 45% de sus tierras. 11 territorios indígenas se encuentran bajo situación de urgencia por la problemática. Nuestro bosque se quema, lo que significa un crimen no solo contra mi pueblo y contra los pueblos remotos, sino también contra la biodiversidad de esta tierra. La línea de fuego del incendio llegó a superar los 100 kilómetros. Las asociaciones indígenas afirman que el incendio fue provocado por explotadores forestales clandestinos en represalia a las acciones contra la tala ilegal que realizan las comunidades. Greenpeace subraya que la falta de una política eficaz de protección a territorios indígenas permite la explotación clandestina en la selva y aumenta los riesgos de incendios. Más de 900.000 indígenas originarios de 305 etnias y con 274 lenguas viven en Brasil, el país más grande de Sudamérica, con 204 millones de habitantes. China anunció hoy el fin de la política del hijo único y autorizará a todas las parejas a tener dos. Esto lo indicó en un comunicado del Partido Comunista difundido por la agencia estatal de ese país. Fin de la política del hijo único en China. Este jueves, la agencia estatal Xinhua difundió un comunicado del Partido Comunista anunciando que a partir de ahora el gobierno autoriza a tener dos hijos a las parejas con uno de sus miembros que también sea hijo único. El objetivo es corregir el preocupante desequilibrio entre hombres y mujeres y frenar el envejecimiento de la población. Muchos expertos chinos de agencias oficiales o centros de investigación ya habían pedido en las últimas semanas al gobierno tomar esta medida. Hasta ahora la política del hijo único tenía algunas excepciones. No tenían que seguirla ni las minorías étnicas del país ni las parejas de las zonas rurales si su primer hijo era una niña. 2 palestinos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes en Hebrón tras sendos intensos de ataques con cuchillo. Según el ejército, uno de ellos había intentado apuñalar a un soldado que se encontraba en un puesto de seguridad. Los militares también informaron horas antes que otro palestino había sido abatido tras herir levemente con un cuchillo a un guardia fronterizo cerca de la tumba de los patriarcas, un lugar venerado por musulmanes y judíos en la Ciudad Vieja, donde en las últimas semanas se reportaron varios ataques similares. Desde el 1 de octubre, los choques entre palestinos y soldados israelíes, las agresiones entre palestinos y colonos y una serie de atentados anti-israelíes han costado la vida a un árabe israelí y a 62 palestinos. Y en otro orden informativo, Nicolás era un mono alcohólico. Hoy vive junto a un centenar de primates en un centro de rehabilitación en Santiago, donde le ayudaron a superar los abusos de sus propietarios que le obligaban a beber y a fumar. Nicolás es un mono capuchino. Su particularidad es alcohólico. Sus antiguos propietarios, que lo exhibían en una tienda de Santiago de Chile, le hacían beber y fumar cigarrillos. Cuando llegó al centro de rehabilitación para primates hace 15 años, era completamente dependiente. Cuando llegó acá hubo que hacerle todo el tratamiento como para alcohólicos que se le hace a los humanos, con antidepresivos. Y también que es un tratamiento que lleva tiempo, no es que de un día para otro él ya no pidiera alcohol. Hay 165 monos que viven en este centro, todos víctimas del maltrato humano, animales de circo, para ensayos de laboratorio o de compañía viviendo encerrados en una casa. Ellos vivieron una vida inadecuada para su naturaleza. Muy a menudo llevan cicatrices, la piel dañada, una mutilación y para algunos trastornos psicológicos. Durante 20 años, esta cuidadora se ha dedicado por entero a su rehabilitación. El objetivo, que los primates recuperen los comportamientos propios de su especie. Aquí los monos aprenden que son monos, porque cuando están en una casa no son monos, no pueden desarrollar las conductas típicas de la especie, así que no son monos y tampoco son niños, entonces son nada. Entonces aquí aprenden con el resto del grupo, donde son colocados, que ellos son monos. Hace 2 décadas, el tráfico de primates era muy elevado en Chile y este centro recibía una treintena de animales por año.
Hoy, el aumento de los controles y la sensibilización de la población ha dado sus frutos. Los monos que ilegalmente ingresan al país son mucho más raros, pero la moda de las mascotas exóticas no ha cedido. Simplemente se enfocó en otras especies. Luego fueron las aves, y dentro de las aves los loros. Luego de los loros comunes pasamos a los guacamayos, tucanes, y ya estamos con aves de origen asiático, africano, que el más común es el africano. Pero sin duda yo creo que los 5 últimos años el top del tráfico apunta hacia los reptiles. Una vez rescatados del tráfico, es casi imposible reinsertar a los animales en su ambiente nativo. Son incapaces de sobrevivir en la naturaleza. También pueden infectar a sus compañeros con los virus de los animales domésticos. Como Nicolás, van a pasar el resto de sus días entre estas rejas. Y en los deportes, la leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, participó en un combate de lucha libre y cantó junto a una banda de mariachis a pocos días del Gran Premio de México. Los espectadores de esta competencia de lucha libre en México fueron sorprendidos con una insólita visita. En el ring irrumpió nada más y nada menos que el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien incluso participó brevemente en el combate. Y hasta tocó la guitarra con un grupo de mariachis. Un poco de diversión a pocos días de participar en el Gran Premio de México del 1 de noviembre, tras 23 años de ausencia de la Fórmula 1 en el país. Todo un reto para los ingenieros que pondrán a prueba la eficiencia del sistema de refrigeración y la fiabilidad de los motores turbo en las pistas mexicanas, que tiene la particularidad de encontrarse a 2.200 metros de altura. El mundo sigue generando noticia, pero nosotros estamos ya investigando para mantenerlo usted bien informado. Así es, Alejandra, información importante que también puede conocer a través de las redes sociales, Canal Guatevisión en Twitter y Facebook. Visítenos y sea parte de nuestros seguidores. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablaremos del expresidente del Congreso, Pedro Muadi, que ha sido enviado a prisión. Le diremos por qué en unos instantes.